¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a un episodio Hoy más presentamos de Posesión su podcast Fatal preferido, Entre Sombras y Demonios. Yo soy Gil. Yo soy Vale. Y el día de hoy vamos a reiniciar nuestra saga de historias que nos manda parte de la comunidad de Entre Sombras y Demonios. Así es, carnal. Primeramente una disculpa porque ya teníamos 15 días, carnal, que no grabábamos cuestiones de... Por cuestiones técnicas. Exactamente, cuestiones técnicas. Pero ya estamos nuevamente aquí, activos. Y esperamos que sigan disfrutando de estos episodios de terror, misterio y demás. Extranormal, paranormal y todo lo que pueda resultar en un mundo místico. Y Entre Sombras y Demonios, el podcast. Alrededor. Exactamente, carnal. Fíjate que ahora yo te traigo una historia, tal vez no historia como tal, pero sí como una anécdota, ¿verdad? Que se rumora aquí en Ciudad Juárez. Sí. Está documentado. No tengo las fechas exactamente ni la ubicación de las calles, pero en aquel tiempo fue muy conocido, carnal, porque hazte cuenta que dicen que era una casa que estaba en una contraesquina, ¿verdad? No sé entre qué calle y qué calle, pero era una casa grande. Lo vamos a dejar al misterio. Entonces te dice que era una familia que se componía por los papá, mamá, una hija alrededor de 14 años, un hijo también como de 16 años. Pero resulta que la chavalita, por parte de su abuela, que la abuela materna, no sé, no me acuerdo que si era materna, pero era su abuela. A la abuela le gustaba, en aquellos años se empezaba lo de la ouija, pero era como más de, no tanto como para hacer pactos. Era juego. Era un juego. Cuando Hasbro, la marca, empezó a sacar su, ahora sí que, la tabla. Exactamente, la tabla, pero como un juego. Era como un juego. Exacto. Entonces la abuela los ponía a jugar, pero sin la malicia de llamar seres de otro mundo, ¿verdad? Exactamente. Ellos se dirigían nada más en la ouija como tal y le hacían preguntas. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Sin invocar a nadie, vaya. Sí, no estaban diseñadas para hacer invocación de espíritus, pero al momento de estar manipulándola, pues ahí ya se activaba algún tipo de energía extraña sin que ellos lo desearan. Pero como era un juego, pues nada más lo hacían como un pasatiempo, vaya. Y a lo mejor, fíjate que esa tabla fue creada también como para un engaño, ¿no? Un engaño a la gente que la hacían invocar sin saber que estaban invocando. Una vez vi la historia de la ouija, pero no la recuerdo muy bien. Entonces, sí, nada tenía que ver con cosas sobrenaturales. Exacto. No tenía nada que ver, pero ya la gente le empezó a dar como ese toque especial para empezarse a contactar con... Ya un toque más maquiavelo, pues. Ajá. Sí, la verdad. Entonces, bueno, pues resulta que la abuela, ¿verdad?, los ponía a jugar allá a los nietos y todo ese rollo. Hasta los papás, creo, jugaban a la ouija y para divertirse. Pero a la niña le empezó a gustar. Entonces la niña ya empezaba como a querer saber cosas de su futuro, ¿verdad? De qué le esperaba en la escuela y cosas. Preguntas ya más trascendentales, ya no tanto como de juego de ocio. Exactamente, ella lo agarraba más personal. Se ponía a jugar la niña. Entonces los papás, no estás jugando a la ouija tú sola, y que la regañaba. Sí. ¿Y qué tiene? Pues es que a veces no tengo sueño porque la niña se iba y sola en la oscuridad, ¿verdad?, en la sala, ponía una veladora, se ponía a jugar a la ouija. Ok. Entonces, con el tiempo, ¿verdad?, se dice que la niña empezó a tener cambios muy severos. Muy bien. ¿En su conducta? En su conducta. Ok. Y ya estaba muy seria siempre. Quería llegar de la escuela para jugar a la ouija. De hecho, inclusive se dice que se llevó hasta llevar a la ouija a la escuela. Ok. Pero como no era nada malo, pues no había problema. Lo veían como un juego de mesa normal. Sí, acuérdate que todo va evolucionando con el tiempo. Entonces, lo que antes no era malo, ahora se supone que ya se sabe para qué es. Ya lo catalogaron, exacto. Y no nomás en la ouija, sino en muchas otras cosas. Entonces, pues resulta que la niña ya empezó a obsesionarse en el juego de la ouija. Y los papás ya no sabían cómo hacerle para que se controlara, porque ya se empezaba a alterar. Sí. Cuando le quitaban la ouija, se cuenta que ahora los jóvenes les quitan la computadora y se vuelven locos a la chingada. El celular. O el celular y se vuelven locos, no tienen internet y también no saben qué hacer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces,
A ella le pasaba con la ouija. Y se la quitaba el papá. Un día dice que el papá llegó enojado, cansado, fastidiado del trabajo y la niña estaba jugando. Y la tarea, la fregada, le empezó a regañar. Entonces, pues resulta que el papá se la quitó. Sí. Y la agarró y fue y la aventó el papá a la basura. Sí. Vámonos a la fregada, ya no quiere esa madre aquí. Pues la niña muy desesperada, la empezaron a controlar, era una chavalita adolescente, no 13, 14 años. Sí, un adolescente. Entonces ya veían que la niña pues ya estaba completamente obsesionada con la ouija. Pues total que el papá la tiró a la basura, le prohibieron que la recogiera. Sí. Y pues llegó la basura, se llevó todo, ¿verdad? Los botes. Y resulta que el siguiente día estaba la ouija dentro de la casa. De acuerdo. Y le dicen los papás, oye, te dije que no metieras a la ouija. ¿Por qué la metiste? Y no, papá, pues yo no la metí. Y ya estaba la ouija dentro en la sala. ¿Verdad? Como en un sillón. Sí. Sin caja. La pura tabla con el triángulo. Vamos a decir que fue como en la historia de Anabel, que tiran la muñeca y la muñeca volvió sola por algún motivo y apareció en la misma casa de la misma niña. Ok, porque dicen que la ouija no te puedes deshacer de ella. Esos son rumores que cuenta la gente, a mí no me consta nada. Sí, ahí te voy a interrumpir poquito para nomás la secuencia. Generalmente cuando la persona que la manipula crea un vínculo. Exacto. Es cuando dicen que no te puedes deshacer de la ouija y de alguna manera sobrenatural vuelve a estar en tu posesión, pero se tiene que crear un vínculo, porque si tú y yo la agarramos y nos ponemos a jugar y la queremos tirar, pues a la basura se va. Ajá. Pero esa adolescente, creó un vínculo con la tabla. Ahora yo he escuchado mucho, carnal, que dicen que la ouija la tienes que cerrar y decirle, ok, se acabó el juego, aquí cerramos el juego y no pasa nada. Supuestamente, ¿verdad? Algunos conocedores del tema se dice que debes de cerrar la ouija con el juego y decir eso, aquí se termina el juego, esto es un juego y terminan el juego todos, ¿verdad? Okay. Pero que no puedes tú cerrar la ouija sin decir aquí se termina el juego. Que esa es como una palabra clave. O la sesión. O la sesión, okay. Exacto. O la sesión, porque tú dices ahora juego. Sesión, antes juego. Exacto. Muy bien. Hoy evolucionó a sesión. Hoy evolucionó a sesión, exactamente. Hoy ya no es un juego como antes. Pero antes no se sabía nada de eso, ¿verdad? Exacto. Pues resulta que tenía la ouija y... Vuelve la ouija, pues. Regresó la ouija. Y pues se fueron sobre la niña a regañarla. Empezó a haber muchos problemas dentro de la familia por esa mentada ouija. Sí. Total que ya empezaron a alarmarse, ahora sí los papás, la familia entera, ¿verdad? De decir que, pues, ¿qué está sucediendo? O sea, porque el comportamiento de la niña, aferrada, obsesionada a seguir jugando. A pesar de que no les constó que ella la recogió y la volvió a meter. Entonces un día la niña le dice al papá, me dieron un mensaje para ti, que no se te ocurra tirar la ouija porque te va a suceder algo que te vas a arrepentir. Ok. Entonces los papás de antes era cachetada, trompón y nalgada. Sí, pensando que ya se está volviendo esquizofrénica, ¿no? Y claro, entonces pues le dieron sus nalgadas y la fregada, no me estés amenazando, cabrón, así yo soy tu papá. Sí. Es que no soy yo, es que me dieron un mensaje para ti, que si se te ocurría deshacerte de la ouija, ibas a sufrir las consecuencias. Ok. ¿Quién dice eso? Le dice el papá, le contesta. Entonces le dijo el nombre de alguien. Sí. Fulanito. Se quedaron así pensando. ¿Quién? Fulanito. Entonces los papás y los abuelos se quedaron así. Pues resulta que la niña en su juego llamó a una entidad. Sí. A un no sé si se les llaman muertos. Sí. Pero que era un muerto conocido de los papás. Una persona que había fallecido, que también era como le gustaba, pero a esa persona sí le gustaba todo lo esotérico. Ok. Sí practicaba la brujería. Vaya. Sí se movía en las energías negativas. Y era vecino. Ok. Y era vecino dentro de ese mismo sector. De acuerdo. Entonces, ¿quién te dijo de ese nombre? ¿Va? ¿Quién te dijo de esa persona? No, es que él me dijo que se llama así. Me dijo que si se te ocurra
deshacerte de la ouija porque vas a sufrir las consecuencias. Ok. Entonces el papá y la mamá, la abuelita, la familia, los adultos empezaron a moverse para buscar a una bruja. Ok. Que les fuera a revisar el tema de la ouija y por miedo no la tiraban. Entonces ya agarraron a otra conocida de no sé dónde, pero una señora viejita, muy buena vidente, entre brujerías y todo, también era vidente la señora. Ok. Y ya la llamaron a su casa, tuvieron que hacer una sesión y la viejita salió espantada de ahí. La vidente. Sí. Entonces dicen que no, yo no voy a poder con esa energía y me tengo que retirar. Pues, oye, pues usted la trajimos como la experta. Uh-huh. Tiene que ayudarnos. Dice, tienes que quemar la ouija. Sí. Tienes que quemarla y cuando ya esté a fuego, ¿verdad? Que se esté consumiendo, echa el agua bendita de 7 iglesias. Ok. El agua bendita tiene que ser exactamente en 7 iglesias. Tú vas y recoges. Dice que eso es muy poderoso. Ok, sí. Es como el recorrido de las 7 iglesias que se hacen en una temporada religiosa o de fe. 7 Exactamente. Iglesias, okay. Entonces tienes que ir a 7 iglesias, las que quieras, pero tienes que ir a 7 iglesias, juntar tu agua bendita en un frasco de vidrio. Ok. Bien sellado. Tiene que ser agua bendita y aparte en la última iglesia te la tiene que bendecir el padre de ese frasco. O sea, no la puede agarrar de la pila que ya estaba ahí. La agarras de la pila en las 7 iglesias, pero en la última, en la séptima, que tú ya llenaste tu frasco, vas con el padre, bendígamelo. Ah, perfecto. A pesar de estar bendita, hay que rebendecir. Ya cerrada. Sí. Ya cerrada. Entonces, pues sí, andaban los papás, pues buscando las 7 iglesias, ¿verdad? En aquellos años era muy difícil porque no había tantas iglesias. Uh-huh. Digamos, aquí en Ciudad Juárez, pues no había tantas. No había tantas. Eran más bien capillitas. Estaba, creo que la catedral, no sé. Sí, la catedral y alguna otra, por no mencionarlas, pero eran más bien capillas las que se usaban más que iglesias. Eran más bien capillas. Entonces, pues resulta que pues ya al empezar ya a buscar el agua bendita, ¿verdad? Por tiempos de los papás trabajando y todo, pues no tenían el tiempo suficiente para estar yendo todos los días a traer el agua bendita. Entonces, pues la ouija ahí la tenían. Ok. La bruja les dijo, la ouija la tienes que dejar así, 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 en tal rincón, nadie la agarre. Ahí déjenla, nadie la agarre. Aparte tenía que estar descubierta, como en una vitrina de cristal. De acuerdo. No podía estar tapada ni con cobijas ni nada. Tenía que estar así, ahí la van a guardar, nadie la agarre. Pero resulta que con el tiempo de los días, la niña empezó a ponerse mal. Ok. Su salud empezó a... O sea que de alguna forma la adolescente obedeció y se resistió a la tentación de agarrar la ouija. Claro, porque ya estaba la bruja y obviamente ya eran las órdenes como de la Suprema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pues la niña, obviamente la señorita accedió también, ¿verdad? A petición de los papás y la familia, pero ya se empezó a poner mal. Muy bien. Entonces, dicen que la temperatura empezó a bajar de su casa. Ok. Más en las noches, en la oscuridad. En el día estaba la temperatura, en la noche empezaba a bajar la temperatura y más en el cuarto en donde estaba la niña. Que es muy regular esa situación cuando hay presencia de entidades. Exactamente, es como baja la temperatura, es como un aviso de que ya andamos aquí. De que hay alguien ahí. Exactamente. Entonces al hermano, era un cuarto compartido, empezaba a ver cosas extrañas en la hermana en la noche. Uh-huh. Como que se paraba y alzaba las manos, ¿verdad? En su cama. Sí. Y empezaba a hablar en un dialecto o simplemente en una lengua, una lengua no entendible. A titubear, a decir cosas que, ¿qué pasó? Pero no lo veía porque estaban en la noche ya oscuras. Entonces la niña se paraba y alzaba las dos manos, ¿verdad? Y empezaba a decir cosas. El chavalito en un principio no tenía miedo, sino, estás sonámbula. Sí. Y ahí va con los papás, oye, mi hermana, algo le pasa. Está parada en la cama y está dormida. Pues no le decían, déjala. Así iban a verla. Y no recuerdo los nombres, ¿verdad? De los integrantes, sí. Pero entraba el papá y la mamá y la veían parada, pero dicen que le salía como una voz ronca.
y empezaba a hablar. Ok. O sea, ahora sí ya se entendía lo que decía. Pero dicen que sus ojos ya estaban en blanco. Ok. Entonces empezaba a hablar la niña y la chingada, pero sin ver a nadie. Sí. Miraba perdida, los ojos en blanco. Y pues el papá va y la abraza para no despertarla porque no saben si está en un trance de sueño. De sonambulismo. Exacto. ¿Verdad? Y a ver, hija, y pasa, la niña lo aventaba, ¿verdad? Muy bien, pero entonces, sin perder la postura. Sin perder la postura, o sea, lo quería abrazar y la aventaba. Ok. Entonces se cuenta que pues la niña tenía una fuerza descomunal para poder aventar al papá. Sí, obvio. Y pues ya empezaban el detonante de alerta, ¿verdad? Y toda la familia pues queriendo agarrar a la niña y pues ya se empezaba a hacer toda la trifulca, ¿verdad? Para controlarla. Sí, entiendo. De ese episodio. La histeria colectiva. Histeria colectiva por la situación que estaban viendo de la niña. Total que la niña se desvanece. Sí. Y cae en la cama dormida. Y pues ya la tratan de despertar y pues la niña ya despierta. ¿Y qué pasó? No, pues es que estabas parada en la cama y pues no sabíamos si estabas sonámbula. Tú no eres sonámbula, ¿va? Que sepamos nosotros. ¿Qué te pasó? ¿O por qué dijiste eso? Dijo, no, yo no recuerdo de nada. Y se empezaba a reír la niña. Ok. Ya despierta. ¿Cómo le llaman ahorita a ese tipo de actitud? Es cinismo. Como ser cínica. Te preguntaban algo que sabes que sí sabes y finges que no sabes. Probablemente. Exacto. Mira. Entonces la niña se empezaba a reír. Y y su voz volvió a cambiar. Muy bien. Pero ya con los ojos abiertos, ¿verdad? O sea, sí. ya despierta ella, vaya. Sí. Ya en el trance. Y les empezaba pues no a maldecir, pero sí advertirles cosas que la ouija le decía. O sea, ya no era importante jugar a la ouija porque la entidad ya estaba. Y ya estaba conectado con ella. Y pues por como se va desenvolviendo la historia, ¿verdad? Es lógico que la niña ya estaba poseída. Sí. Entonces, pues imagínate esa escena en una familia de pocos integrantes, los jóvenes adolescentes, los papás, pues 50 años si tú quieres, la abuelita 70, en la madrugada, pues ¿qué hacían para controlar a la niña? Total que decidieron salirse del cuarto porque empezaba ella a destruir las cosas del cuarto. Ok. Y no sabían a dónde ir, al médico a esas horas ya no había... Servicios médicos, obvio. Servicios médicos. Años 70, ¿te imaginas? Boticarios y él le va. Entonces la niña ya estaba como en tipo de esquizofrenia, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Hasta que le daba esos episodios de ese tipo de, ¿qué será? De conducta. Sí. Y sola se controlaba. ¿Verdad? Ok. Era una alteración de la conducta paulatina que de repente poseía al adolescente. Bueno, eso es lo que nosotros sacamos en conclusión, ¿verdad? Ajá, pero te digo, pero para entender bien tu contexto, ajá, no era un tipo de abordaje, una posesión que duraba mucho tiempo, sino que era, como llamamos comúnmente, de entrada por salida. Exacto, o sea, como una infestación a lo mejor. Sí, ¿verdad? nada más se manifestaba. No tanto posesión al 100%, sino como que es una infestación, que es un poquito un grado más abajo de la posesión. Ok, perfecto. Entonces, pues, la niña y ya ya cuando el siguiente día que amanecía, vas al médico, empezaron a llevarla a los doctores para revisarla, psicólogos, pues la niña no le encontraba ningún comportamiento, alteración, estaba normal. Su cerebro todo bien. No, pues es que la niña está bien, está normal. No, pero es que está sucediendo esto en la noche. Entonces, un doctor le dice al papá, mire, está mal que yo le diga esto, pero llévela a un psiquiatra. Sí. No quiero decir que su hija está loca, ¿verdad? Pero sí necesita el psiquiatra valorarla y darle, porque médicamente, ¿verdad? Le estaba sugiriendo nada más una atención médica más arriba de lo que era su rango, nada más de alcance. Exactamente, dice, porque a mis alcances, la niña está bien. Sí. Llévela a un psiquiatra. Pero, como todo cuesta, pues era muy caro. Yo me imagino ir a un psiquiatra. Antes ir a un psiquiatra era
internarte en un manicomio. Sí, generalmente eran los manicomios, exactamente. Ahora ya son casas de salud mental. Ahora, ajá. Entonces, pues no tenían el recurso económico para estar yendo con tantos doctores. Porque la niña ya, pues de hecho ya ni podía ir a la escuela. Porque se empezó a debilitar, ya no comía, empezó a bajar de peso. O sea, todos los síntomas estaban pues muy mal. Sí. No la llevaron al psiquiatra, pero pues sí con un sacerdote. Ellos se acercaron con un sacerdote y le platicaron la situación que estaba sucediendo en su casa. Muy bien. El sacerdote le dijo, es que yo no soy un exorcista. Yo puedo ir a ver qué pasa, pero yo no tengo la facultad de hacer exorcismos. De acuerdo, pero se supone que el exorcista es cuando ya la posesión está consumada, ¿no? Sí, pues es lo que fueron a decir los papás, ¿verdad? Okay. Necesito ir a valorarla yo, pero de antemano les digo que yo no soy exorcista. Uh-huh. Si algo le pasa a la niña que está infestada por alguna entidad, vamos a ver qué pasa, porque del 100%, el 90% son enfermedades mentales. Sí. O el 95%. Lo mismo le dice el sacerdote, si no tienes que internarla en un centro o llevarla a un psiquiatra para que te la valoren y te la controlen. Pues fue el sacerdote a la casa de la familia, accedió, era, dicen, mediodía, alrededor, temprano, ¿verdad? Entonces, el sacerdote entró y la niña estaba en su recámara, acostadita. Obviamente nunca se transformó como la del exorcista, ¿verdad? Sí. Pero su estado de salud ya estaba muy deplorable, ya estaba muy... Se veía raquítica. Muy débil. Ok. Entonces ya entró el sacerdote, empezó a platicar con ella. Pero la niña no aguantó cuando el sacerdote le puso un rosario. Ok. La niña se quemó la mano. Y no, aléjemelo de ahí, la fregada. Empezó a... El sacerdote, o sea, vio la quemadura en las manos de... Sí. Y se asustó el sacerdote, ¿verdad? Entonces... Pero ellos necesitan ver muchos... No nada más un solo... signo. Un solo signo, sino necesitan ver varias para poder dictaminar que es que le está sucediendo algo paranormal. Ajá, una posesión. Sí. No nada más eso. O sea, los sacerdotes pueden dar muchas explicaciones antes de decir si está poseído. Sí, de acuerdo. Entonces es como la temperatura baja, empiezan a entrar en trance, empiezan a decirles a fulanito por su nombre. Uh-huh. ¿Y tú quién eres? Si tú eres pecador, si tú hiciste esto, y empiezan a sacar... O sea, es un juego de un conjunto de cosas, ¿verdad? Sí. Para poder llegar a ese punto de... Pues la niña en ese momento empezó con todos los síntomas. Ok. Pero el sacerdote, pues, se armó de valor y empezó a hacer una oración, empezó a hacer, pues, su trabajo de sacerdote. Y retírense todos del cuarto porque esto ya es espiritual. Uh-huh. Pues hacer su trabajo el sacerdote, a luchar, ¿verdad? A luchar del bien contra el mal. A pesar de no ser un exorcista, se enfrentó a esa situación. Y él ya estaba ahí. De acuerdo. Entonces tenía que hacer algo porque pues, es sacerdote. Él no tenía la facultad, a lo mejor no le estaba haciendo un exorcismo, pero sí estaba haciendo... Una prueba de fe para combatirlo. Una prueba de fe, exacto. Uh-huh. Y pues el sacerdote se comprometió tanto. Dijo, este caso te tiene que ir a Roma. Okay. Porque en Roma es donde yo le mando el escrito de lo que está sucediendo y ellos me pueden dar la facultad de yo, sin ser exorcista, hacer un exorcismo. O mandarle un exorcista. Sí, pero en aquellos años era más difícil que te mandara un exorcista. Ok. Era más fácil decir al sacerdote, aviéntate tú. Ok. Con la autorización de Roma. Ok. De ¿cómo se llama? Del Vaticano. Sí, del Vaticano, exacto. Y el señor, dicen que era un viejito, no tan ancianito. No el sé, sacerdote. Entre 60 y tantos años, ¿verdad? O sea, de la tercera edad, vaya. Ok. Y él dijo, no se preocupen, yo les voy a ayudar. Porque el demonio no nos va a ganar. El demonio, a pesar de que es el príncipe de este planeta, ¿verdad? Es el que gobierna este planeta. Tenemos el poder que Dios nos otorga a nosotros para liberarlos de este tipo de posesiones.
Dicen que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Exacto. Pues el sacerdote empezó a trabajar, a hacer su trabajo de exorcismos. No sé, una vez a la semana creo, no recuerdo bien el dato. Pero le preocupaba que la niña no cedía. ¿Sí me entiendes? Sí. Estaba muy difícil la situación. O sea, entonces no era uno, era legión. Vas para allá voy. Entonces, para no hacértela tan cansada la historia, duró 6 meses el sacerdote. Sí. En esa lucha espiritual. Ok. Pero ya llevaban un médico también. Para también el médico estarle checando signos vitales, ¿verdad? Después de cada enfrentamiento. Porque el médico decía, es que tiene que estar en un psiquiátrico, porque los médicos antes eran más cerrados que ahora. A pesar de ver todas las evidencias que había y los efectos paranormales y extranormales y todo, ellos seguían que la ciencia. Con que la ciencia. Ok. Entonces, me imagino que pues el doctor ya le daba miedo, ¿verdad? No está el dato como tal en esa historia, ¿verdad? Sí. Pero accedía el doctor. El médico, ok, ya te entendí. El médico entraba después de que el sacerdote terminaba su chamba. El médico no estaba ahí entraba presente. Junto, sí. Ah, ¿entraban juntos? Entraba junto con el sacerdote. Yo entendía, ok, perfecto. Entonces, entraba junto con el sacerdote. Para poder estar viendo, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Y como la familia era de bajos recursos. Ok. El apoyo se lo estaban dando gratis. Muy bien. Y era que el sacerdote era solo aquí en la comunidad. Sí. Entonces él les llegaba a decir, ¿sabes qué? Es que no quiero decir la palabra, pero no quiere ceder. De acuerdo. Ya no sé qué, o sea, por todos mis recursos no han quedado. Tenemos que llevarla a algún hospital o para que la atiendan ahí a la niña porque se nos va a fallecer. O sea que definitivamente ya por cuestiones de salud. Ya dijo, sí sé que pasa esto, pero cada vez se está perdiendo más fuerza, más vitalidad la niña. Exactamente, la vitalidad y ya corrían riesgo. Ok. Entonces dijo, tiene espiritualmente, ¿verdad? Tiene algo muy fuerte que no la va a dejar, no la quiere dejar. Ok. Y yo tengo miedo que se nos vaya. Ok. Y pues tú sabes, o sea, 6 meses y ya era un morbo en la colonia. Sí, definitivamente, que estuviera yendo constantemente esa persona. O sea, haz de cuenta que se dio cuenta toda la colonia, ¿verdad? Sí. De lo que estaba sucediendo. Tristemente, carnal, se cuenta que la niña falleció. Después de haber dejado las sesiones. No, o sea, el sacerdote nunca la dejó. Ah, ok. Nunca, dijiste que nunca la llevaron al hospital no, ni nada. No, pero estaba el doctor que la acompañaba. Sí. Y la niña falleció. Entonces este caso fue muy fuerte porque tal vez en aquellos años no había tanto, ¿qué te diré? Tanto conocimiento de cómo deshacerse como lo que tocabas de decir. A lo mejor era una legión. Lo que esa niña tenía. Sí. Lo que salió en el dictamen policíaco, ¿verdad? Que también fue negligencia por parte de los papás y del sacerdote. Pero como estaba un médico dando fe, pues no pudieron hacer nada a los papás. Porque el médico estaba monitorizando a la niña, pero obviamente... El tratamiento médico lo tenía. Sí, pero no en un centro hospitalario. No tenían el recurso para llevarla. Para llevarla, ok. Entonces no fue negligencia. Entonces sí, exactamente eso es lo que te quiero decir. Sí. No fue tomado como tal como negligencia porque sí hubo un médico que los estaba apoyando. Ok. No en un hospital porque es muy caro. Pero sí domiciliario que se puede. Pero sí domiciliario. Entonces, eso fue por los años 70. Ok. Esa casa creo que todavía existe. Ok. Pero está sin habitar desde aquellos años. Y si no es que ahorita ya la derrumbaron, ¿no? También, porque ya por ese sector ya han derrumbado muchísimas puede construcciones. Puede ser también que ya la derrumbaron, pero era una casa en la pura esquina. Entonces, después de mucho tiempo se escuchaban, los vecinos dicen que se escuchaban gritos, lamentos dentro. Ya estoy hablando 10, 15 años después, ¿verdad? Sí. Que la casa ya estaba sola. Nunca se rentó. Se abandonó simplemente y ahí quedó. Porque nunca se rentó porque nadie se iba a atrever a habitarla derivado de los hechos, sí, es obvio. Entonces fue tan fuerte esa situación, ¿verdad? Que
que por un juego tan inocente que era en aquellos años, pues desembocó en toda una tragedia. Definitivamente sí tienes toda la razón, pero aquí hay una pregunta que tal vez nadie de nosotros va a saber. ¿Qué hubiera pasado, carnal, si cuando la familia se dio cuenta que su hija adolescente ya empezaba a generar esa conducta anormal, ¿verdad? Ajá. Yo no me lo estoy imaginando. Y ya sabían que científicamente o médicamente hablando, pues no estaba mal de salud, porque todavía no estaba mal. Pero ¿qué hubiera pasado si en ese mismo momento, sin haber dejado trascender tiempo, hubieran llevado a la niña, al adolescente, perdón, Ajá. y al juego a una iglesia juntos? Que los dos hubieran entrado a esa iglesia. Pues O sea, a lo que yo voy, por lo que estoy entendiendo, carnal, es que si esa tabla estaba llena de una energía negativa, lo lógico hubiera sido pues que esa tabla se fuera a un lugar sagrado, junto con a quien ya ahora sí que le traía marcaje personal. Hoy en día podemos pensar eso nosotros, pero sí, remontándote a aquellos años, entre la incertidumbre, la tristeza, los nervios, el miedo, pues era casi imposible pensar de esa manera tan fría. Nosotros lo pensamos así. Obvio, manera, es obvio, por eso digo, simplemente un cuestionamiento de cómo qué hubiera resultado la historia si ambos, el objeto y el adolescente, hubieran llegado a un lugar sagrado y a lo mejor, ahí hubiera terminado todo. Tristemente, pues ya pues, el tiempo no puede regresarse. Exacto. ¿Verdad? Entonces, como tú dices, tienes razón. Pero, pues en esas cosas de los espíritus, las entidades, carnal, nunca se sabe. Sí, definitivamente, pero hoy en la actualidad creo que cualquiera de las personas con un poquito de sentido común se da cuenta que no es algo de este planeta, de este mundo, de esta vida. Uh-huh. Y luego lo debemos asimilar, por decirlo, pues por el lado negativo, ¿no? Que necesitamos algo. Ahora tú dices, una iglesia pues es un lugar donde sagrado. Sí. Pero a veces es donde habitan más los demonios también. Obviamente es un centro refiriéndonos de ataques constantes, porque no quieren que estén ahí, pero no significa pues que la divinidad no esté también dándole soporte. Entonces es todo un enigma, ¿no? Sí, así es. Es todo un no sé, arriesgarte al todo por todo, porque al final ya está la persona. Exactamente. Es como hoy el que no quiere ir al médico porque no quiere escuchar que le den una mala noticia. Exacto. Y en el caso de la fe, pues la gente no quiere ir a las iglesias por temor a que sí vayan a traer algo maligno y estén pues batallando, ¿verdad? Siempre con ese tipo de situación. Pero retomando el tema de tu historia, carnal, definitivamente en Ciudad Juárez tenemos muchísimas historias, no similares como tal, pero sí donde ha habido la presencia de energías extrañas, yo las voy a mandar a llamar así, energías extrañas que llegan a habitar casas, llegan a habitar inclusive hospitales. Exacto. ¿Sí me explico? Y mucho más el sentido de buscar un cuerpo físico. Exacto. Como son entidades que no tienen, ahora sí que materia, quieren entrar en un cuerpo físico para seguir trascendiendo, seguir Exacto. Viviendo de alguna forma. Seguir aquí en este plano ya con un cuerpo físico. Exactamente. Y la manera de manifestarse, la mayoría de las... Es como un recipiente, ¿no? Exactamente. Se dice que el cuerpo es un recipiente del espíritu. Uh-huh. Y en ese enfrentamiento, ¿verdad? De la energía negativa, pues busca erradicar tu espíritu y el habitar tu cuerpo. Ahora tú dime, ¿qué tanto crees tú en el tema de las posesiones? O sea, definitivamente te puedo asegurar que ahora sí que no experiencias propias, pero experiencias de gente que nos ha contado, uh-huh. Son casos aislados, pero suceden. De que están ahí. Y no es necesario verlos también. O sea, que tú seas el que, como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero cuando una persona te está contando su historia uh-huh. y ves cómo empieza el sufrimiento al momento de estarte contando, sabes que es real, sabes que sucedió. Pues es que es todo un tema, porque yo también soy de la idea, carnal, de que de 100 casos de posesiones, sí,
pueden ser nada más 1 o 2 los reales, ¿verdad? Sí, porque la mente es cabrona. Así es. La mente nos juega un papel súper importante. Tú me acabas de decir ahorita mismo, ¿verdad? Que estábamos platicando fuera del video. Hasta dónde te puedes controlar propiamente. Así es. Tú generalmente a veces te ocasionas tantas ideas que los materializas, los atraes, pues. Tienes ese poder para poder atraer, pero definitivamente y con todo el dolor del mundo, pues esta historia terminó con la pérdida de la vida de un adolescente que yo a mi criterio, insisto, se pudo haber salvado si hubieran tenido un poquito más de apertura en cuanto a manejarlo de una manera más amplia y no haberla dejado tan localista ahí en su hogar. Nada más. Pero pues te digo, ya no podemos retroceder el tiempo. No. Y esa fue la historia que ahora nos trajo hasta aquí. Exactamente. Muy intensa, la verdad. Exactamente. Mucho sufrimiento para la familia, más que nada. Mucho sufrimiento para la familia, para la propia niña también. El estar viendo cómo su hija empieza a perder, vitalidad. Exacto. Su energía, todo, pues ha de haber sido muy dramático para ellos vivir. Ahora no entramos tan de lleno, ¿verdad? Todo lo que sufrió esa niña. Es. No, pues muchos no podemos transcribir el dolor humano tampoco. Entonces, pero imagínate, o sea, fue desgarrador y... Así es. Y demasiado triste, ¿verdad? Por eso es recomendable pues tener mucho cuidado con lo que juegas, con lo que lees, con lo que hablas, con lo que dices y con lo que piensas, porque nunca sabes qué vas a traer. Ahora está muy de moda, carnal, los mentados retos. Ajá. Vamos a poner un ejemplo cuando te retan a invocar un espíritu para hacerte viral. Ok. Y te dan el nombre del espíritu. Eso no lo sabía. Y pues los adolescentes con la intención de ser virales y estar en la fama, ajá, lo hacen a modo de juego. Pero la persona no sabe en qué lío se está metiendo. O sea, sin Ouija, nada más es un reto que hacen ellos. Son retos virales que están de moda, en donde por darte un nombre, Huitzilopochtli, ¿sí? Por no mencionar entidades negativas, hay que estarlo invocando para que lo atraigas. Fíjate. Pues esto es nuevo para mí porque nunca había escuchado eso. Te digo, es una mala interpretación también de cómo usar un objeto, en este caso la Ouija, para llamar a seres que ya fallecieron, que ya trascendieron de aquí y los traen. Uh-huh. Pero como siempre hemos dicho, al abrir una puerta, carnal, ¿quién te asegura que nada más pase uno? Exacto. Y qué intenciones tenga. Por eso se dice que nunca debes abrir la puerta al diablo, al mal, a nadie. Exactamente. A nada de ese tipo de energías, ¿verdad? Pero, pues bueno, de esto se trata este podcast, carnal. Y así es. Y como siempre, carnal, decimos, la mejor opinión la tienen ustedes. Y si alguien nos puede apoyar de los que nos están escuchando, porque la verdad me interesaría conocer cuáles eran las iglesias, carnal, que mencionas en tu historia, que nos pudieran ayudar en los años 70. Espero que haya alguien de los años 70 que nos pudieran apoyar. ¿Cuáles iglesias existían aquí en Ciudad Juárez? Como para más o menos darnos un mapa mental de cuál fue el recorrido de esa familia. Es que no fue, acuérdate que no fue recorrido porque nunca pudieron ir a las iglesias. No. A lo que yo me refería es que alguien nos apoye con las iglesias que existían en ese tiempo para imaginarnos el mapa mental que la familia pudo haber recorrido. Me recorrido. imagino que tenían hasta que salir de aquí de Juárez. Yo me acuerdo de la de San Lorenzo. San Lorenzo. Sí, me acuerdo obviamente de la catedral. Ok. Y de las más importantes, por referirme de alguna forma, la de San Judas Tadeo. Son las únicas que yo recuerdo que ya tienen un tiempo, ¿verdad? Pero al hablar de... Que son más si el mismo sacerdote refirió 7 iglesias, es porque existían, ¿me explico? Sí existían, pero no precisamente aquí en la localidad, ¿verdad? Podías irte a Parral. Ándale, por eso te digo, pero si alguien nos pudiera apoyar en decirnos cuántas iglesias había aquí en Ciudad Juárez, pues íbamos a armar un poquito mejor este rompecabezas que pues ya quedó desafortunadamente en un plan negativo. Pues sí, carnal, pues esta fue nuestra historia, esperemos que haya sido de su agrado. Así es. Nos vemos hasta la próxima, carnal. Hasta la próxima. Hasta tomar más. Las energías.